Dejémonos de hablar de Filomenas. Ya vale de Nieves. La verdadera tempestad, la catástrofe, todos sabemos que es otra. Ya tenemos la cifra real de muertos en el año 2020. La ha dado el Instituto Nacional de Estadística. La sobremortalidad, y solo es achacable a que si hasta los accidentes de tráfico lógicamente han sido mucho menores, al coronavirus. Y esa cifra, esa que se oculta y se esconde, es aterradora. Ya se acerca a los 84.000 muertos por el virus. 84.000. Bueno, hasta fin de este año vamos camino, está claro, de los 100.000. A razón, como saben ahora, de unos 200, 300 al día. Son cifras, frías cifras, que quizás no dicen nada, que no nos llegan. Se las voy a contar de otra manera. Miren, 84.000 muertos. Es como si toda la gente, todos los habitantes, desde el más chico al más anciano, de la ciudad de Guadalajara, de mi Guadalajara, hubieran muerto. Todos. O todos los de Toledo, o todos los de Talavera, o todos los de Ceuta, o todos los de Pontevedra. Todos. Y 10.000 más, por ejemplo, que todos los de Ciudad Real, o de Zamora, 20.000 más que todos los de Ávila, o Cuenca, o 30.000 incluso que todos los de Huesca o de Segovia. 84.000 muertos. Como si todas las gentes, como todos los habitantes juntos, de dos capitales de provincias enteras, como todos los habitantes juntos, de Soria y de Teruel. Quizás, viéndolo así, ciudades que conozcan, que tal vez sean las suyas, y caras que se les pueden venir a la cara, quizás entonces contemos mejor que en las cifras, diría que en nuestro corazón cuente mejor lo que significan esos 84.000 muertos. Les pongo otro ejemplo. Yo soy de un pueblo pequeño, Jalaro, 50 habitantes. Pues imagínense, en estos momentos la mortandad diaria es entre 250 a 300 personas. Como 5 pueblos como el mío, o como pueblos como muchos de los de ustedes, o de donde provienen. Esas son las cuentas, quizás, que nos permitan, y esa imagen la que nos permita ver la atrocidad que estamos sufriendo y que está sufriendo España y está sufriendo el mundo. ¿Quién es el responsable? Hombre, el responsable es el virus. El responsable es fundamentalmente esa terrible enfermedad que ha aparecido. Quizás aquí quepa una valoración que es nuestra propia soberbia. En algún momento la humanidad consideraba que eso no podía ser posible. Pues está aquí y nos ha dejado tirados contra la pared. A nivel mundial, eso es un hecho. Y no hemos reaccionado, creo que, precisamente bien. Sino creo que al contrario. Creo que la sociedad actual, mundial, ha reaccionado pues como lo que es, como una sociedad bastante más débil, con bastante menores valores y que en un momento determinado ha dejado mucho que desear y lo sigue dejando que desear. Pero hay una responsabilidad de nuestro gobierno y de lo sucedido en España. Por supuesto que sí. Les voy a dar una cifra también, y esta es significativa. España vuelve a ocupar el podium mundial, el primer puesto del podio mundial, en esa sobremortalidad. Un 26% más que cualquier otro país. Somos récord. Y ese récord de España, tanto en eso como otros que batimos durante la pandemia y hemos ido batiendo, de nuestros sanitarios, infectados, etc.
esos récords, sí son una responsabilidad del gobierno. Algo tendrá que ver el gobierno con ello. Y hay una responsabilidad no en la enfermedad, pero sí en su gestión y sí en su combate. Y aquí es donde verdaderamente hemos visto hasta qué punto ahí ha habido, diría que, ocultación, ineficacia e inutilidad. La prueba quizás más evidente la tenemos estos días en el ministro Illa, el efecto Illa, presentado como la gran estrella electoral para Cataluña. En sí mismo y en lo sucedido está la demostración empírica de un fracaso absoluto y de una mentira total. Resulta que el ministro es presentado a las elecciones catalanas como gran baza electoral del Partido Socialista. Es presentado y resulta que esas elecciones a las que presentan para que saque el fruto de su maravillosa gestión tienen que ser suspendidas y han sido suspendidas precisamente porque el virus se ha desbocado de nuevo de una manera atroz, porque el descontrol de la enfermedad es absoluta. ¿Y quién era el responsable? Y es de ellos el señor Illa. ¿Hay mayor demostración de la ineficacia e ineptitud del gobierno y del ministro que esa? No, no la hay, pero parece que da igual. Aquí lo que importa es que el inútil, porque es de una inutilidad total ese ministro, sea modoso. Porque en esas estamos, en la venta, en dar el pego. La responsabilidad del gobierno es evidente y desde el primer momento. Ha estado en la negación, en la ineptitud y en la inutilidad. Hagamos memoria, hagamos memoria. Primero, veamos lo que es esa collera. Bueno, ese triángulo con su sanchidad arriba, Illa y Simón. Hagamos memoria, porque esa es otra. La sociedad española abducida por los medios de comunicación mayoritarios y masivos parece haber borrado su memoria. Acordémonos, por ejemplo, de cuando solo iba a haber 2 o 3 casos, decía Simón, 2 o 3 casos, 84.000 muertos, camino de los 100.000. Pero sigan, cuando en la televisión pública salía Lorenzo Milá riéndose, era una gripe, poco más, eso nos decían, con lavarse las manos casi ya sobraba. Recuerdan, sigamos recordando, las mascarillas eran un estorbo, sigamos, había que ir a la manifestación, claro, todos juntos y en unión, las pancartas, recuerden las pancartas del PSOE, las cabeceras y de Podemos, infectados, recuerden que aquello fue un aspersor del virus, recuerden que por no prohibir aquello no se prohibió ninguna otra aglomeración. Sigan recordando, sigan viendo lo que decía el señor Sánchez, que no quiso saber de eso el mes, porque decía incluso que había que haber mantenido el Mobile Congress Wall, porque no era una cuestión sanitaria lo de la enfermedad. Su resistencia para luego, aquí aparezco yo, el Salvador. Y apareció. Y recordarán también lo que fue el confinamiento. Y nada, aplaudir en los balcones. Esto parecía una fiesta, o así se quería hacer creer. En Guadalajara había hasta una discomóvil para que no hubiera tristeza. Y se ocultó la muerte, y se ocultó otro de los elementos que me duelen de esta sociedad. Su ida de enfrentarse al dolor, el ocultar las lágrimas, por supuesto los ataúdes, el tener que avergonzarse del dolor, de no poder acompañar a tus propios familiares fallecidos. Eso, recuerden, también pasó. Y de pronto llegó el verano y se supuso que ya se había acabado todo. Y recuerden también al caudillo Sánchez triunfante diciéndonos que había vencido el virus, que había salvado a 450.000. Y no solo eso, sino que me voy a vacacionar y todos a vacacionar. Por supuesto, inmediatamente el señor Simón a hacer surf. Pero encima nos dijeron que saldríamos más fuertes,
más unidos y más fuertes. Eso nos dijeron. Ya había pasado todo. Ese fue el mensaje. Cuando se vio que no, de pronto otra vez, y inmediatamente, yo cojo el poder. Un estado de alarma de 6 meses. ¿Para qué? ¿Para qué lo ha utilizado? ¿Para qué ha servido? Para tenerlo y luego, el viejo truco de este gobierno, cargar las culpas, echar los muertos encima de cualquier otro, de todos los demás. No diré yo que no ha habido fallos en las comunidades autónomas, pero hay una responsabilidad de quien tiene que tomar el mando y no lo toma, sino que utiliza eso para quitarse los muertos de encima, dar el pego, quedar bien y hacérselo pagar o teóricamente cargar a otros. ¿Por qué? ¿Y por qué funciona? Porque también en España hay un elemento terrible, y es que ya no funcionamos como un colectivo de sociedad, sino divididos, enfrentados profundamente por la ideología, por el odio que algunos han inoculado. Y ahí me acuerdo yo de un tal Zapatero. Y ahora la cuestión no es qué se hace, sino quién lo hace. Y si quien lo hace son los nuestros, entonces está bien. Y solo los otros lo hacen mal. Por ejemplo, para una gente la culpa de todo la tiene Isabel Ayuso, hasta de haber hecho un hospital, porque un día se le estropeó un váter. Esa es otra de las lacras de las que estamos viendo y que nos descubre el coronavirus. Bueno, estamos en estos momentos así, y ahora de pronto tenemos de nuevo esto desbocado de una manera feroz. ¿Cuál es la respuesta? Pues ya lo han visto. El señor Illa ya no es candidato porque pero lo va a ser dentro de 3 meses, porque las elecciones, precisamente él, que tenía que haber al menos previsto mínimamente, y lo estaba viendo. Bueno, los expertos inexistentes, se demostró que eran sus funcionarios, 4 de ellos cogidos a lazo. Pero, ¿cuál sigue siendo la actitud? Pues por un lado, tener el poder y casi no dejar hacer. Bueno, se está demostrando, hay comunidades autónomas que quieren aplicar medidas y ahí salen de nuevo los señores de Moncloa, sea Illa, sea Sánchez, y solo diciendo que no, y solo cuando ya la evidencia es absoluta, entonces se quieren poner al frente de la manifestación. Hablo, por ejemplo, del toque de queda de Castilla y León, que lo querían hasta llevar, y espero que no lo llevan a los tribunales, porque no lo hacen ellos. El perro del hortelano, ni hago ni dejo hacer. Con otro elemento, además, terrible, que ha sido el asunto vacunas. Porque de la misma manera que en verano nos dijeron, ya está todo acabado, esto lo hemos vencido y he vencido yo, ahora ya está aquí la vacuna. Y la vacuna efectivamente está, pero se está poniendo, a cuentagotas. Yo no entiendo por qué, si tenían un plan maravilloso de vacunar, estemos, ¿saben cuántos? Ni al 2% se llega. O sea, al paso la mona. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en vacunar a la población? ¿No es esa la prioridad? Pues que el gobierno central implemente los medios para hacerlo y que empiece a vacunar donde tenga que vacunar, en los polideportivos, donde sea y quien sea que pueda hacerlo, con un mínimo de garantías. Pues no se está haciendo. ¿Y qué hacen de nuevo los señores Illa y Simón? Se fijan que aparecen delante de esto, ¿cómo les diría? Como si fueran comentaristas de fútbol de la televisión, comentando el partido, que si las lesiones, que si tal, incluso con risas. ¿Y sus predicciones? Asustan, porque cada vez que dicen que la cepa ahora británica es poco, es para echarse a temblar, porque son como las de los hombres del tiempo de antes, aquellos que decían que a lo mejor nevaba o no, que no estamos jugando a eso. Esta es la gravísima responsabilidad del gobierno central de la nación. No está sabiendo dirigir, liderar al pueblo español, ni dándole los mensajes, sino jugando precisamente a la ocultación, a minusvalorar las cosas, a
en el fondo, a ver cómo, en realidad, más que cómo dedicar mi tiempo a enfrentarme con todo esto, sea lo que sea y sea cual sea la consecuencia electoral, pensar primero, ante todo y sobre todas las cosas, y este es el mal político de España, en cómo le saco a esto partido, cómo quedo bien, cómo lo vendo mejor, cómo lo cuento. El cuento es lo que importa y no los hechos. Eso es lo que parece. En fin, si no fuéramos una población, creo que tan aducida por los medios de comunicación, veríamos con toda claridad que estamos delante de una catástrofe humanitaria verdaderamente brutal, de una catástrofe económica que ya la tenemos y que es de una inmensidad tremenda y que también se oculta. Lo están ocultando con lo de los ERTES y tal, que no son 4 millones de parados, que son casi 6, y que la situación económica va a ser verdaderamente terrible, y que de recuperación, ya se lo digo, nada y menos, y desde luego, ya este primer semestre también aparece como perdido. Pero yo creo que también como sociedad salimos bastante mal, ni salimos más unidos ni salimos mejor. Y creo que ahí sí que tenemos que ver en cierto modo cómo los ciudadanos podemos restablecer esto. Tenemos que volver a la amistad, a ser compatriotas independientemente de nuestras ideologías, o al menos la gente que creemos que se puede vivir y podemos vivir todos juntos y que nos une mucho más de lo que nos separa. Claro que hay quienes están todo el día trabajando porque esto sea y no sea así, y bien al contrario. Miren, no puedo acabar esto sin hacer una referencia a, después de que el señor vicepresidente Iglesias se haya tirado toda Filomena, me imagino que tumbado con su señora en el sofá, porque ya saben que esa era la gran reivindicación de Irene Montero, que ellas también se puedan tumbar en el sofá como si no se tumbaran como todo bicho viviente cuando pueden. Pero a lo que voy, el señor Iglesias ha insultado el otro día, que es a lo que sale, a insultar, a crispar, a enfrentar, ha insultado a la democracia española, ha insultado a la justicia, ha insultado a nuestra Constitución, nos ha insultado a todos diciendo que Puigdemont es un exiliado, como si aquí no hubiera una democracia ni una justicia, y lo que fuera es lo que es, un prófugo de la justicia que ha huido y vive de maravillosamente bien y con todos los lujos en un sitio exiliado, prófugo, un huido, un fugado. Pero el señor Iglesias, cómplice absoluto del separatismo, ahí está, y ha insultado, incluso comparándolo con lo que fueron los exiliados republicanos, aquella gente que después de perder la guerra tuvo que salir de España. Ha insultado a todos. Bueno, no sé yo si esto en realidad no viene hasta bien, porque creo que al señor vicepresidente y a su tropa, cuanto más salgan a lo mejor en televisión, mejor para todos, porque se está descubriendo hasta qué punto son lo que son. A mí, desde luego, yo casi diría que no estaría mal que Irene Montero la sacaran todos los días diciendo uno de esos delirios estúpidos que acostumbra a decir. Lo de ser ministro del gobierno de España, va a haber que quitarlo quien lo haya sido del currículum, dado el desprestigio brutal que gentes como Irene Montero, o como Alberto Garzón, o como Pablo Iglesias, están trayendo a esos cargos. Acabo. Bueno, he querido hacer este último vídeo aquí en el exterior y con la nieve detrás, porque posiblemente ya después de 11 días que llevo aquí bloqueado y de 11 días en que la nieve se ha mantenido, parece que esta noche ya comenzará a llover y posiblemente esto que le cansa a uno tanta nieve, pues luego incluso la pueda añorar, que así es la condición humana. En cualquier caso, bienvenidas las lluvias y que nos permitan, al menos en eso, movilidad, aunque me parece que la pandemia no lo va a permitir. Muchas gracias.